La verdad que le comentaba hoy a Luli que tenemos, primero le digo, ay, este shiur va a ser muy lindo, pero de verdad que no es lindo, o sea, el material es muy triste, pero tiene tanto contenido, muchas cosas que conocemos, muchas cosas que creemos que conocemos, pero no son tan así como las estudiamos, quizás. Muy, bueno, es toda esta época, ¿no? No sé si a ustedes les produce lo mismo que a mí, que yo en este tiempo, mientras lo estudio con ustedes, lo voy repasando y bueno, quizás uno, cuando lo estudió la primera vez era muy joven y lo ve de una manera y después cuando lo enseñaste otra vez, estabas en una etapa en la que estabas muy ocupada con los chicos que estaban creciendo, que, bueno, muchas cosas en la cabeza. Y ahora que lo volvemos a repasar y uno tiene más tiempo para pensar, es muy fuerte. La verdad que es muy fuerte todo esto. Y uno, y uno se pregunta, pero como dijo Nora, somos personas de fe, nosotros tenemos una emuná, pero nos damos cuenta de la fuerza del pueblo judío. La fuerza, ¿cómo? Perdón, que se movió la cámara, pero es que se me movió el escritorio. La fuerza del pueblo judío. O sea, la emuná que tiene el pueblo judío en Hashem. Es impresionante. Y también el secreto de la eternidad del pueblo judío. Como Hashem hace, porque es incomprensible que después de todas estas cosas que pasamos, todavía estemos aquí. Es contra las leyes naturales, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque realmente estamos por encima de la naturaleza. Eso es lo que sucede con el Yehudi. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a analizar dos personalidades que son conocidas, muy conocidas y reconocidas, y que tienen que ver, uno vivió cuando fueron contemporáneos muy pocos años, pero que están muy relacionados con el judaísmo de la península ibérica. La semana pasada estuvimos viendo el tema de las terribles matanzas del año 5151, ¿se acuerdan? En el año 1391, las terribles matanzas en España y las grandes olas, llamémoslo así, de conversiones a la fuerza y persecuciones terribles que sufrieron los Yehudim en España, a manos de ya reinados cristianos. O sea, todo el siglo, o como se llame, la época de oro española, fue durante el gobierno de los moros, de los musulmanes, que también eran un tipo de musulmanes más liberales, llamémoslo así, que aceptaban el estudio de la filosofía, respetaban las culturas. Hoy justamente en un minuto estaba mirando unos titulares, creo que eran de Afganistán, con los talibanes, y bueno, y tenés esto que dicen, si las culturas, si van a seguir aceptando la cultura occidental, amenazan, los vamos a tener que matar a todos. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos siglos pasaron y están igual? Están igual o peor, porque ahora están más armados, más poderosos, ¿no? Pero nosotros vamos acompañando todas esas épocas, viviendo esas épocas. Entonces, la primer gran matanza y la primer gran conversión forzosa de los judíos en España fue en el año 1391, como lo vimos. Y a medida que los años fueron avanzando, la situación se puso peor. Nosotros lo nombramos la vez pasada, hoy vamos a hablar de Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo nació en el año 1380
y falleció en el año 1444. Él nació en un pequeño pueblo de Aragón que se llamaba Monreal. Venía de una familia muy especial, de un linaje muy importante, que tenían una educación judía de un nivel muy alto, y él fue de los jóvenes eruditos judíos de la época. Y fue gran alumno de quien habíamos nombrado las veces anteriores, del filósofo judío Rabbi Hasdai Crescas. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Un minutito. Hola, Tzir. Estoy dando un shiur, te llamo después, ¿vale? Vale. Bueno, Rabbi Yosef Albo, además de ser un gran estudioso, también le fue otorgado del cielo una facilidad de palabra muy grande. Era un gran quiero decir una palabra, pero no me sale ahora. Ya me va a salir. Era un gran disertante, pero no quería decir disertante. O sea, daba sermones, para que lo entiendan de alguna manera, daba sermones, es decir, sus charlas eran charlas acerca de judaísmo, con una facilidad de palabra, con una llegada muy grande al público, y un gran orador, me dice acá Alicia. Sí, era un gran orador, pero lo que quería decir era, sobre todo en el tema judaico, llamémoslo así, litúrgico, religioso también, y se dedicó a viajar de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque en esa época, como ya vimos, había una amenaza muy grande existente, que era que los sacerdotes cristianos se dedicaban a también dar charlas para convencer a los judíos de convertirse al cristianismo. Y como había muchos que quizás no tenían las herramientas necesarias para poder refutar digamos, lo que los cristianos decían, lo que esos sacerdotes presentaban, entonces era importante llevar el conocimiento a todas las personas, cuantos más judíos fuera posible, a cuantos más judíos sea posible llegar. Y esto es lo que hizo Rabbi Yosef Albo. Él iba y hablaba en cada ciudad, seguramente en cada sinagoga, se dedicaba a dar una charla explicando las bases de la emuná, de la fe judía, explicando en qué creemos los Yehudim. Ahora vamos a ver que hizo un trabajo muy especial, y como era justamente, tenía su palabra, era muy, llegaba a la gente, tenía mucho éxito y fue de mucha ayuda para los Yehudim, porque él hablaba con esa sinceridad, con esa pasión, que era tan necesaria para poder contrarrestar los argumentos que tenían los oradores, llamémoslo así, estos sacerdotes cristianos, que también eran misioneros, ¿verdad? En cierta manera. Y algo lo mencionamos muy por encima la vez pasada, y ahora vamos a ahondar en esto, porque estamos hablando de él. Fue uno de los 20 representantes judíos que fueron elegidos para defender la fe judía en el famoso debate, tristemente famoso debate de Tortosa, así fue llamado, ¿sí?
este debate fue llevado a cabo, fue organizado por 4 aristócratas españoles. Uno de ellos era Benedicto XIII, que se autoproclamó cabeza de la iglesia, lo nombraron, digamos, lo proclamaron también quienes lo apoyaban, quienes estaban en contra del Papa en Roma. Había mucha política, ¿no?, detrás de eso. Era una persona intolerante, era una persona rencorosa, y además de esto, de ser una mala persona, era muy influyente en la corte de España, sobre todo en Aragón. Detrás de este debate terrible, había 2 personas que creo que las mencionamos al paso la vez pasada, que eran Pablo de Burgos y Jerónimo de Santa Fe. Lamentablemente los 2 eran judíos, que se habían convertido al cristianismo, y para tener poder y dinero, querían mostrarse, declararse y manifestarse como católicos fieles. Y entonces, este Jerónimo de Santa Fe, había estudiado el Talmud. Espérenme un minutito que quiero cerrar la puerta para que no entre ruido. Él había estudiado el Talmud y se creía a sí mismo como una autoridad en ello. Y el desafío era, él mismo era el médico que atendía a este Benedicto, y entonces le quiso mostrar, él le trajo esa idea de hacer un debate público para defenestrar a los rabinos judíos y así poder convencer a la gente. Se va a ver cómo ellos van a perder ese debate, y entonces la iglesia va a estar más fuerte y como que va a ser algo muy importante. También en esta batalla estaba metido un monje dominicano que se llamaba, muy fanático, que se llamaba Vicente Ferrer. Él también estaba en la organización de esta maldad. Sabemos que los rabinos no querían participar de estos debates porque nunca, por más que ganaran, nunca terminaban las cosas bien, y al contrario, siempre estaba el peligro de que pudieran resultar negativos y dañinos para la comunidad. Pero una vez que eran desafiados, no había manera de poder zafar, diríamos nosotros. Para defender nuestra fe, estuvieron presentes el rabino principal, que era el rabino de Zaragoza, que se llamaba Nasí Vidal Benveniste. ¿Se acuerdan que habíamos visto a un Benveniste hace unas clases? Estaba también Rabbi Ustraja Leví, Rabbi Zerach, y por supuesto Rabbi Yosef Albo, que es de quien estamos hablando ahora. Estos hombres eran grandes sabios de la Torá, de una altura espiritual y de conocimiento muy elevada. Y ellos, por supuesto, que le pidieron a Dios que los guiara para poder salir airosos de este debate. La disputa empezó el 7 de febrero de 1413, en Tortosa, en la ciudad de Tortosa. Y algunos dicen que duró 7 meses, yo miré en 2 diferentes fuentes. En la otra fuente decía que duró casi 2 años, 1 año y medio pasadito. Y por supuesto que quienes estaban presentes, los cardenales, los arzobispos, los grandes dignatarios de la iglesia, estaban todos presentes, y estaban todos, digamos, la aristocracia, toda la gente de un rango
alto en el gobierno también estaba presente en este debate. Y todo esto lo hacía aún más peligroso, por supuesto. Había más de 1000 oficiales también del ejército que estaban invitados y que todos ellos, por supuesto, no eran amigos de los Yehudim. Primero, este debate en Tortosa lo inició, el debate lo inició Benedicto XIII, y él dijo, lo primero que explicó es que esto no es un debate para mostrar la verdad, de cuál religión es la verdad, porque eso ya está demostrado, así que no tienen que los rabinos dedicarse a eso, sino que tienen que responder las acusaciones que se van a presentar con respecto al Talmud. A pesar de las amenazas abiertas que los disertantes hacían diciendo abiertamente cuáles iban a ser las consecuencias si los rabinos se excedían en las explicaciones o en los argumentos, los rabinos se mantuvieron con calma. Hicieron lo que tenían que hacer. Sin embargo, hubo una voz que no tuvo miedo de levantarse o de contestar de una manera tan dura como eran tratados ellos, y este era Rabbi Yosef Albo, que en ese momento él se convirtió como en el vocero del grupo, la voz cantante. Todos ellos se condujeron con una alta dignidad, por supuesto, todos los rabinos, y rechazaron cada uno de los argumentos que se ofrecieron. Este intento de que la fe judía sufriera una caída estrepitosa falló, fracasó, porque los judíos salieron indemnes. Y lo que salió positivo de esto es que Rabbi Yosef Albo se dio cuenta que era necesario el hecho de poner en claro para los judíos cuáles son las bases de la fe judía. Y entonces, con esto en su mente, él escribió, que esto que lo dijimos la vez pasada de manera rápida, el famoso Sefer Haikarim, el libro de los principios, querría decir en español. Y que tuvo un éxito impresionante en la época. Tiene 4 partes este libro, y en algún momento fueron publicadas por separado. Él, digamos, como que resalta 4 de los, porque sabemos, el primero que numeró los principios de la fe judía, ¿quién es? El Rambam, el Maimónides, casi 400 años antes. Él, en lo que se concentra Rabbi Yosef Albo son en el Sefer Haikarim, es que creer en Dios, creer que la Torá fue entregada por Dios en el monte Sinaí, y también creer en que Hashem premia y también Hashem envía castigo de acuerdo a la conducta de la persona. Pero lo que él quería mostrar, especialmente, su objetivo era que el objetivo real de nuestra fe es en la práctica diaria de mitzvot. Esta es la parte más importante de nuestra fe, que son mucho más importantes que el pensamiento filosófico. Porque se acuerdan que dijimos que en España en ese entonces había una gran cantidad de judíos que tenía conocimientos filosóficos muy elevados, pero quizás no colocaba tefilín o no tenían mezuzot. Entonces, esto es lo que quiso Rabbi Yosef Albo
dejar en claro, la parte más importante es la práctica. Como dicen los sabios, Amaaseu Aikar. ¿Qué es lo más importante? La acción. Y miren qué gran impacto hizo este libro, el Sefer Haikarim, que cuando la famosa imprenta en España, en Soncino, se inauguró en el año 1485, el primer libro que se imprime es este, el Sefer Haikarim de Rabbi Yosef Albo, porque las masas, los judíos lo pedían de manera muy, digamos, era muy requerido. Entonces, vamos a volver, antes de hablar de la próxima personalidad, que es muy conocido, es don Isaac Abarbanel, ¿sí? Una personalidad muy importante en la historia y además un gran exégeta. Antes de llegar a él, vamos a volver a analizar la época en que estaban. ¿Se acuerdan que habíamos visto que a partir de ese año del 1391, y después, con los años que avanzan, los judíos se dividen en tres tipos, la sociedad, los judíos, digamos, en la sociedad hay tres tipos de judíos. Los judíos, así, los Yehudim, que profesaban la religión judía abiertamente, que sufrían antisemitismo, que se las arreglaban como podían, pero que tenían sus templos, tenían su vida judía, festejaban el Shabbat, sus fiestas, y Kashrut y lo que fuera, con todas las dificultades quizás que podían tener, depende la zona, depende el gobernante de turno, pero ellos eran Yehudim. Después estaban los conversos, ¿se acuerdan? Esto ya lo vimos la vez pasada. Los conversos que eran judíos, que fueron obligados a la fuerza, a partir todavía antes del año 1391. Ya había habido, antes de eso, movidas muy fuertes en las que estos Yehudim habían sufrido ataques terribles, obligándolos o la vida o la conversión, y se convirtieron, y bueno, con el tiempo asumieron su religión, que ellos son cristianos nuevos. Muchos de ellos eran grandes aristócratas, estaban en el gobierno, eran personas que tenían un alto poder adquisitivo, o sea, no alto poder adquisitivo, digamos que tenían una fortuna muy grande, estaban muy bien económicamente, y ya se estaban relacionando y casando inclusive con la nobleza española, con los cristianos antiguos, digamos, los que los aceptaban. Y después tenemos el tercer grupo en la sociedad española, que son los marranos, o anusim, como lo llamamos en hebreo. Ellos son también víctimas que no pueden permanecer como judíos porque no pueden pasar esa prueba, la prueba de la riqueza, de perder todo, eran judíos que estaban muy conectados con el gobierno o en terratenientes de grandes porciones de tierra, muy relacionados, como dijimos antes, y no pudieron pasar esa prueba. Estos marranos o anusim pensaron que esto va a pasar, solo es una moda. Entonces, a la vista de todos se comportaban como cristianos nuevos, pero internamente permanecían muy fieles a la fe judía,
cada uno de ellos tenía alguna cueva o algún sótano en donde practicaban la religión judía, todo. Ayunaban en Yom Kippur y hacían el Pesach con las matzot y todo lo que ellos podían, hacían, incluso tenían sus rabinos en un principio, y todo así, a pesar del gran peligro que corrían. Pero a vista de los demás, eran cristianos nuevos. Como dijimos la vez pasada, los anusim solo se casaban con anusim. Eran muy cuidadosos de no casarse con familias que no lo fueran. Cada matrimonio era precedido por una investigación muy delicada para estar seguro de que la familia con la que se iban a casar eran también judíos, es decir, eran anusim. Ahora, vamos a hablar un poquitito, vamos a dar una introducción a cómo fue o cómo llega la expulsión de los judíos de España. Con esta sociedad que estamos viendo ahora, esto que dijimos recién, con estos tres tipos de judíos en la sociedad y con reyes católicos, ¿sí? Un minutito. Uno de los, vamos a introducirlo a Rabbi Itzhak Abarbanel, o Don Isaac Abarbanel, como es conocido, o Abrabanel, como algunos lo llaman. Él nació en el año 1437 y falleció en el año 1508. Él nació de una familia muy rica en Portugal. Era portugués. Su padre, Yehuda, era el gran, digamos, ministro de finanzas del rey Alfonso V de Portugal. Y esto cuando su padre fallece, él hereda el puesto de su padre. Recibió una educación judía de altísimo nivel, era un gran estudioso y erudito de la Torá, y además manejaba muchísimos idiomas, hablaba muchos idiomas, y también era un gran filósofo. En su época de brillo, los primeros 16 años de su vida, digamos, de acción, es cuando él era el ministro de Finanzas del rey, ayudó muchísimo, no solo con su influencia, sino también con su dinero a sus hermanos judíos que estaban en desgracia. Y cuando fallece Alfonso, lo sucede su hijo, don Joao II, y ahí la fortuna de Abarbanel cambia. ¿Por qué? Porque el rey empieza a comportarse de manera muy extraña con todos sus consejeros, y don Isaac es advertido de que su vida corre peligro. El rey estaba ejecutando a cada uno de sus consejeros, y entonces a tiempo, cuando él ve que su destino va a ser igual que el de sus compañeros, logra escapar de Portugal a España,
a la ciudad de Toledo, donde llega con su familia, su esposa y sus hijos, con una mano adelante y otra atrás, porque no pudo salvar nada más que su vida. Sin embargo, esto no le, porque el rey le confiscó todo, por supuesto, ¿no? Esto no le dio tristeza, porque ahí vio una oportunidad especial que era la de escribir los comentarios que él tenía sobre la Torá. Empezó su trabajo en la exégesis y pudo dedicarse a eso no por mucho tiempo. Escribió su perush, como diríamos en ibrit, su exégesis sobre los libros de Yoshua, Shoftim y Shmuel, y cuando estaba por empezar a escribir la exégesis de Melachim, de Reyes, es nombrado por el rey de España, uno muy famoso para nosotros, tristemente famoso, Fernando, como su ministro de finanzas. Es llamado a la capital y obtiene él este puesto. De Don Itzhak Abarbanel era descendiente del rey David. Esto es algo muy interesante, muy importante. Y toda la vida de él fue así, como que de pronto estaba en un nivel muy alto, de pronto caía en la desgracia. Como vimos antes, estaba, su padre era el ministro de Finanzas, era una familia muy rica, él continuó con este puesto, después de 16 años se convirtió en un refugiado. Pero al poco tiempo ya fue llamado por el rey de España para de vuelta, porque era brillante, era una persona brillante. Y un minutito. Fernando tenía que consolidar su trono. Y entonces por eso decidió que estaba bueno, él era de Aragón, Fernando de Aragón, entonces la estrategia fue casarse, como sabemos todos, con Isabel, que era la reina de Castilla, y así consolidar y unir para que toda España, que todavía no lo era, fuera un reino, uno solo, poderoso y sobre todo también católico. Esta pareja que se unió en el año 1474 tenía muchas cosas en común. Los dos eran fanáticos, religiosos fanáticos. Los dos eran malvados, brutales, y los dos eran muy ambiciosos. O sea que la política los unía de una manera muy especial. Era una pareja perfecta. ¿Vieron? Había Shalom Bait ahí seguramente. Y tenían ambos la misma, el mismo objetivo, terminar de conquistar España, lo que poco que quedaba, Granada, quedaba todavía en manos de los moros, y hacer de este reino un reino católico fuerte. El sacerdote confesó, no sé cómo se dice, donde ella se confesaba, a quien ella se confesaba, Isabel era, lamentablemente para nosotros también muy conocido, Tomás de Torquemada. O sea que ella se lo lleva con él.
ahora. Cuando se casan, miren lo que pasó. Todas las cosas se van dando, ¿no? En el año 1449, ¿se acuerdan que dijimos? Los Anusim pensaban que en un momento este fanatismo cristiano va a desaparecer, va a aflojar y ellos van a poder volver a ser judíos manifiestos. Estuvieron muy, pero muy equivocados. En el año 1449 hubo en una procesión en la ciudad de Córdoba, perdón, esto fue en el año 1473, alguien dijo que una chica de los Anusim, de los marranos, había hecho algo vergonzoso con una de las imágenes de la iglesia. Con esta sola, digamos, solo testimonio, no era nada, no era un testimonio de nada, chisme, las masas atacaron al barrio, a la gente, muchos de los marranos fueron asesinados. Entonces surgió un problema para el reinado. ¿Qué hacemos con los cristianos nuevos? Era una obsesión de los reyes y de la iglesia. ¿Cómo poder hacer para estar seguros de que son fieles o no lo son? Entonces primero hicieron leyes como para que no se pudieran acercar a sus hermanos judíos. Estaba totalmente prohibido para un cristiano nuevo tener alguna relación o contacto con la comunidad judía. También los judíos no siempre podían estar en una ciudad, no tenían permiso para habitarla y todo lo demás. Pero cuando ellos se casan, Fernando e Isabel se casan en el año 1479, entonces ahí comienza una batalla contra los herejes, los infieles. Serían los judíos y los musulmanes, ¿verdad? ¿Cómo hacer para sacarse de encima a estos herejes? Y por eso Torquemada, que era su confesor, le ayudó a hacer un plan. Ahora vamos a hablar un poquitito, ¿tenemos tiempo?, de la Inquisición. La Inquisición no nació en España. La Inquisición es previa a todo esto. ¿Por qué? Porque cuando fue fundada en el año 1233 por el Papa Gregorio IX, fue en Alemania. ¿Y para qué fue creada? Porque ustedes seguramente saben que fueron surgiendo otros movimientos cristianos que no aceptaba la Iglesia Católica. Y para la Iglesia Católica, estos movimientos eran herejes. Entonces la Inquisición fue creada para luchar contra estas nuevas corrientes que iban surgiendo y que eran un problema para la Iglesia. Y quienes manejaban esta Inquisición, como nos podemos imaginar, los monjes dominicanos, no sé, dominici en hebreo, y también los franciscanos, que siempre
fueron conocidos como más fanáticos de la ley. Entonces, todo su, digamos, la tarea de la Inquisición era dedicarse a investigar y perseguir y juzgar a esos cristianos que estaban traicionando a la Iglesia Católica. Esto era así. No tenía nada que ver los judíos, no tenían nada que ver. La Inquisición no perseguía ni a judíos ni a musulmanes. Porque fue fundada para tomar y ocuparse de un problema interno de la Iglesia. Y para poder tener éxito, tenían el poder de torturar, de castigar, de encarcelar y también de matar a quienes eran herejes. O sea, esto no tenía todavía nada que ver con los judíos. Y esto era algo que le daba un poder muy especial a la Iglesia, porque con una denuncia, un testimonio era suficiente para acusar a una persona y que fuera juzgada por la Inquisición. Entonces, si alguien quizás tenía algún problema con el vecino o tenía alguna, quería hacer una maldad a alguien, con solo denunciarlo a la Iglesia podía arruinarle la vida para siempre. No se olviden que esto también beneficiaba a la Iglesia. ¿Por qué? Porque si la persona era hallada culpable, todas sus pertenencias pasaban al poder de la Iglesia. Más aún, si la persona ya había muerto, miren lo que es esto, también se la podía juzgar. Y si ese testimonio en contra de esta persona resultaba que la Inquisición lo consideraba válido, se sacaba a la persona de la tumba y se la quemaba, lo que quedara de él. Pero no es solo eso. Todas sus pertenencias, todas sus propiedades, etcétera, que ahora eran de sus herederos, pasaban a manos de la Iglesia y sus herederos quedaban sin nada. A veces nos preguntamos cómo hacían plata, cómo se llegó a hacer tanto dinero. Bueno, esta es una de las maneras. Entonces, imagínense cuando vino Torquemada y le propuso a Isabel instaurar la Inquisición en España, le pareció maravillosa la idea. ¿Por qué? Porque la idea de Isabel y de Fernando era la de purificar, ¿se acuerdan? ¿Les suena algo de eso? De purificar España y de echar o destruir o hacer desaparecer a todos los herejes. ¿Y qué mejor arma que la Inquisición para eso? En el año 1478 envían un pedido a Roma para solicitar instaurar la Inquisición
o sea, el tribunal de la Inquisición en España, y en el año 1480 les es otorgado este permiso. Después de muchas transacciones, por supuesto. Por supuesto que para su alegría, sabemos quién fue el jefe quién fue nombrado el director, el presidente, quién iba a dirigir la Inquisición en España, Tomás de Torquemada. Que sabemos que era un gran antisemita, que odiaba muchísimo a los Yehudim, y que además era una persona que estaba muy sedienta de poder, a punto tal que la Inquisición se convirtió en un gobierno adentro de un gobierno, es decir, un gobierno con su propia ley y con su propio poder. Algo que no le cayó nada bien a Roma, porque Roma no quería esto, ellos también querían ligar algo. Sin embargo, la Inquisición española, en cierta manera, se emancipó de Roma. No sé si seguir, porque ya se hizo tarde, vamos a dejar acá y la próxima vamos a terminar con lo que nos va la historia de Rabbi Yitzhak Abarbanel y también con el tema de la Inquisición. Pero bueno, son cosas muy movilizantes que uno va viendo y que, bueno, pasaron. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere la próxima, que tengamos un Shabbat Shalom, un Mevorá, todo lo mejor. Gracias por estar. Chau a todas.